el mundo lo recuerda por cuentos entrañables. La Sirenita, el Patito Feo, la Reina de las Nieves. Pero muy pocos saben que, originalmente, sus historias no tenían finales felices. Hans Christian Andersen no nació entre sedas. Su infancia en Odense fue una lucha constante contra el hambre. Su madre era una lavandera que combatía el frío del río con alcohol, y su abuelo vagaba por las calles, perdido en una locura que Hans temía heredar. Pero el miedo de Hans no terminaba en su familia. Vivía aterrorizado por la muerte. Cada noche, antes de dormir, dejaba una nota en su mesa que decía: «Solo parezco muerto». Tenía pánico a ser enterrado vivo, una fobia que lo acompañó hasta su último suspiro, convirtiendo su existencia en una vigilia constante. A los 14 años, con apenas unas monedas y una maleta llena de sueños rotos, Hans huyó a Copenhague. Quería ser actor, quería ser famoso. Pero la ciudad fue cruel. Dormía en bancos de madera, pasaba días sin comer y soportaba las burlas de quienes veían en él a un joven torpe y deforme. Su corazón fue un campo de batallas perdidas, un laberinto de soledad. Se enamoró de sombras y de mujeres imposibles, como la cantante Jenny Lind, su ángel del norte. Pero para ella, Hans solo era un hermano, una nota discordante en su melodía. Sus cartas de amor, cargadas de una pasión desesperada, terminaban convertidas en cenizas en el fuego. Esa soledad profunda, ese vacío en su cama, se convirtió en el motor de sus cuentos más desgarradores. El amor, para él, siempre fue una sirena, que perdía la voz y caminaba sobre cuchillos, al intentar tocar la tierra. La ayuda llegó, pero fue un infierno disfrazado. Lo enviaron a una escuela para pobres, donde el director lo humillaba cada día. Meisling, un hombre cruel, le prohibió escribir cuentos, diciéndole que su destino era la mediocridad. Fue allí donde Hans conoció la verdadera oscuridad de la soledad. Pero los monstruos de Hans no solo vivían en el papel. Su mente era una jaula de fobias inexplicables. Nunca, absolutamente nunca, salía de viaje sin una cuerda gruesa y pesada en su equipaje. ¿Para qué? Tenía un pánico paralizante a los incendios. Cada noche, en cada hotel que visitaba, ataba esa cuerda a la pata de su cama, preparándola para escapar por la ventana si las llamas llegaban a buscarlo. Se despertaba sudando, gritando en la oscuridad, sintiendo el olor a humo donde no había nada. Hans Christian Andersen, el rey de los cuentos, era en realidad un prisionero de su propia imaginación, un hombre que dormía con un pie en el abismo, esperando un fuego que nunca llegó. Quizás su obra más oscura no fue escrita para niños. En su cuento La sombra, Hans Christian Andersen confesó su mayor temor, un secreto que lo carcomía. Escribió sobre un hombre sabio, un hombre de luz, cuya propia sombra, en una noche de descuido, se desprende de sus pies y comienza a caminar sola por el mundo. Al principio, la sombra es solo un eco, un susurro en los pasillos. Pero con el tiempo, la sombra aprende a mentir, a fingir y a acumular oro. Se vuelve rica, poderosa y profundamente cruel. Mientras el sabio se debilita, la sombra crece, hasta que un día regresa para reclamar su lugar. La sombra humilla a su antiguo dueño, lo arrastra por el fango y lo obliga a ser su sirviente, su reflejo. Yo soy el hombre y tú eres mi sombra, le dice el monstruo al sabio,
antes de enviarlo a la muerte para que nadie descubra el engaño. Era una metáfora sangrienta de su propia lucha interna, de ese lado oscuro, torpe y deforme, que Hans sentía que lo devoraba desde las entrañas. Era el grito de un hombre que, a pesar de la fama, sentía que su verdadera esencia seguía atrapada en la oscuridad, una oscuridad que ningún éxito literario ni ningún aplauso pudo iluminar jamás. Solo años después, el mundo entendería que el patito feo no era una simple fantasía. Era él. Hans Christian Andersen murió solo, rodeado de fama, pero atrapado en el cuerpo de aquel niño que nunca se sintió amado. Sus cuentos fueron su refugio y su propia tragedia.